yo les recomiendo que puedan buscar en sus dispositivos. Habíamos estudiado del libro Cristo en el Santuario, habíamos estudiado del libro de Historia de Patriarcas y Profetas, cómo Dios había dado las indicaciones para el santuario. Habíamos estudiado de Cristo en el Santuario, cómo Dios dio las instrucciones para ese santuario, cuáles fueron las normas, las reglas, todo, desde hasta la mínima argolla que sostuviese una de las cortinas, todo estaba indicado ahí. No había la más mínima posibilidad o la más mínima arista para que Moisés y el pueblo de Israel no diseñaran ese santuario como fiel copia del verdadero, o sea, a escala. Y yo les explicaba que una escala es la igualdad de la realidad, solo que reducido, no puede ser menos. Si usted tiene un diseño que ahora usted no lo ha manejado a escala, o sea, correctamente, definitivamente no se lo van a pagar. El diseñador, el arquitecto que lo haga, el diseñador de interiores que contribuya, porque también es arquitecto, de hecho escuchaba que deben tener el título de arquitecto de interiores. Si ellos no hacen eso de acuerdo a lo que se pidió, puede ser rechazado el proyecto y ni pagado. Y yo les contaba la anécdota de cuando Denise estuvo haciendo su práctica en Mayol y Mayol, que le tocó hacer los diseños interiores de uno de los templos de los mormones. Ellos tienen diferentes salas. Y me acuerdo que me decía Denise, que después de haber trabajado casi un mes en todo eso, porque ellos tienen unas flores que los identifican y esas flores deben tener una cantidad de pétalos en cada flor. Y resulta que en uno de los diseños había una flor que no tenía la cantidad de pétalos, ellos rechazaron eso para atrás. Entonces, así mismo fueron las instrucciones dadas de Dios hacia Moisés, por Dios hacia Moisés. Entonces, ese santuario que se hizo aquí en la tierra, ese tabernáculo, para que Dios se pudiera reunir con el pueblo de Israel y estuviese ahí, era fiel copia del verdadero. Entonces, ya revisamos cómo fue diseñado, ya revisamos cómo estaba dividido, ya revisamos e hicimos una evaluación de qué había, cuál era el mobiliario en cada una de esas secciones, tanto en el atrio como en el lugar santo como en el lugar santísimo. Y yo les decía a ustedes la vez pasada, hermanos, que por experiencia personal, esto es una vivencia espiritual personal, si yo como adventista del séptimo día no he entendido lo que sucedía en el santuario terrenal, no lo he aprendido. Me lo contaron y yo repito lo que me contaron, pero yo no me he sentado a estudiarlo, hermano. Nos falta una gran cantidad de conocimientos que con eso yo puedo ahora caer o seguir. Y se los digo porque yo les leí de Daniel el capítulo 8, el verso 14 que decía hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿Por qué estamos estudiando o por qué yo, después de mucho orar, he considerado que debíamos estudiar del santuario, hermano? Porque es la estructura de nuestra fe. Esa fue la parte que nuestros pioneros no comprendieron y tuvieron que volver a estudiar. Tuvieron que volver a repasar. Porque en cada mobiliario, en cada color, en cada diseño que hubiera en el santuario, había una enseñanza para el pueblo de Israel. Y esa enseñanza es para nosotros porque nosotros somos el Israel moderno, ¿cierto o no? El espiritual. Entonces, si nosotros somos el Israel espiritual, debemos poder comprender la enseñanza que hay ahí. Y esa enseñanza, si nosotros no la comprendemos, hermano, no vamos a poder llegar a comprender realmente qué hace Dios por mí en el cielo y qué espera. Por eso es que en el día de hoy yo quiero que nos vayamos al libro de Conflicto de los Siglos y ahora vamos a mirar, hermano. Me escuché acá de nuevo, ¿verdad? Conflicto de los Siglos, el capítulo 24, que se titula El Templo de Dios. Capítulo 24, que se titula El Templo de Dios. Los primeros párrafos de este capítulo nos muestran ahora, hermanos. Voy a bajar acá porque yo no voy a... Pero los primeros párrafos de esto dice aquí. Estas palabras
basado en Daniel 8:14, estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraba era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego y del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De allí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar pues errada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminasen en 1844. Este acerto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la que Cristo no había venido en el momento que se le esperaba. Alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo había vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Ahora, leído este párrafo de introducción, hermano, yo lo voy a llevar en ese mismo capítulo, bajo el párrafo 400, la página 407.1. Yo creo que aprendimos bastante cuando dimos el seminario del servicio a buscar en las páginas. Dice aquí, en el mismo capítulo: el santuario al cual se refiere aquí Pablo era el tabernáculo construido por Moisés a la orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. Me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos, que ha sido nuestro texto bíblico en los temas o en las clases anteriores. Habían sido la orden dada a Moisés mientras estaban en el monte con Dios. Los israelitas estaban peregrinando por el desierto y el tabernáculo se preparó de modo que pudiese ser llevado de un lugar a otro. No obstante, era una construcción de gran magnificencia. Sus paredes consistían en tablones ricamente revestidos de oro, asegurados en basas de plata, mientras que el techo se componía de una serie de cortinas o cubiertas, las de afuera de pieles y los interiores de lino fino. Y este párrafo que yo estoy leyendo, hermano, me hace el resumen y nos va a hacer el repaso de memoria de lo que ya hemos visto en clases anteriores. De hecho, nosotros quedamos en la última clase que vimos cuál era la vestimenta del sacerdote y por qué el sacerdote tenía que vestir ahí y cuál era el servicio y en qué parte del santuario ministraba el sacerdote y en qué parte del santuario ministraba el sumo sacerdote. También vimos a quién se le había asignado la responsabilidad de ser sumo sacerdote y tuvimos la oportunidad de escuchar en el sermón de hace 2 sábados atrás, me parece, el tema del orden de Melquisedec. Ahora, si nosotros hacemos una pausa, hermano, ¿tenemos nosotros excusa de que Dios no nos ha dejado la información? No las ha dejado. No hay ningún espacio que quede en blanco para que yo pueda ahora entender a mi gusto. Eso lo hace el hombre en las leyes humanas, pero Dios no. Entonces, era necesario y es necesario que nosotros comprendamos esto. Entonces, en estos párrafos que nosotros vamos a encontrar aquí, entre el párrafo 1 y 2, nos hace el recuento de toda la estructura del santuario, exacto, educación, enseñanza, de todo el santuario que Dios había dado y lo que hemos repasado. Ahora, en este siguiente párrafo, en la página 408, el párrafo 1 dice: en el lugar santo se encontraba hacia el sur el candelabro con sus 7 lámparas, que alumbraban el santuario día y noche. Hacia el norte estaba la mesa de los panes de la proposición, y ante el velo que separaba el lugar santo al santísimo estaba el altar de oro para el incienso, del cual ascendía diariamente a Dios una nube de sahumerio junto con las oraciones de Israel. Inclusive Dios había dado la instrucción, las fórmulas químicas, los ingredientes para que prepararan este incienso. No era lo loco, no era lo loco. En el lugar santísimo se encontraba el arca
cofre de madera preciosa cubierta de oro, depósito de las 2 tablas de piedra sobre las cuales Dios había grabado la ley de los 10 mandamientos. Sobre el arca, a guisa de cubierta del sagrado cofre estaba el propiciatorio, verdadera maravilla artística, coronada por 2 querubines, uno en cada extremo y todo de oro macizo. En este departamento era donde se manifestaba la presencia divina en la nube de gloria entre los querubines. Ahora, hermano, yo voy a empezar a especular y lo voy a hacer porque vamos a seguir leyendo y puedo mostrar que mis especulaciones son ciertas porque lo vamos a ver aquí. Yo voy a hacer una pausita y voy a empezar a especular. Quiere decir, entonces, que si era copia, en el cielo hay uno igualito. Uno igualito. De hecho, el libro de Hebreos que nosotros leímos, y nos vamos a volver al libro de Hebreos, el capítulo 9, que valga la instrucción, cuando dimos homilética fue uno de los capítulos que tuvimos que revisar con el original y todo para comprender realmente la mala traducción o la mala interpretación o lo que se había puesto o el acondicionamiento que se había dado en este texto y lo pudimos ver en los originales. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 9 de nuevo, los versículos 11 y 12. ¿Puede alguien leérmelo por allá de nuevo, por favor? Hebreos 9, 11 y 12. Por allá veo que Daniel se paró a buscar el micrófono, sí. Yo creo que ya tengo como que cambiar los lentes, no me dejan ver muy bien. Hebreos 9, 11 y 12, mi versión dice de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Tenemos un texto que nos dice que Cristo entró al santuario, al original, al que no hizo ninguna mano humana, al que no recibió las instrucciones de Dios, sino al original, al de verdad. Entonces ahorita yo digo, yo voy a empezar a especular. ¿Por qué? Quiere decir que en el santuario, en el cielo, entonces hay un santuario que tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Quiere decir que en el cielo, ahora, el sumo sacerdote es Jesús, que fue el que entró. Y entonces yo voy a especular. Entonces Jesús tiene ese mismo vestimenta que le mandó a Aarón. Esa es mi especulación, por eso lo estoy aclarando, es mi especulación. Y usted me dirá, hermana, no se puede parar ahí a hablar especulaciones. Y usted tiene razón. Entonces, como son mis especulaciones, nosotros vamos a seguir leyendo lo que Dios nos mandó a través de la profeta en Conflicto de los Siglos, que podamos comprobar, hermanos. Y este tema que nosotros estamos viendo del santuario, fue lo que tuvieron que hacer el hermano Miller con el grupo de los adventistas pioneros, volver a estudiar, volver a repasar para ver en qué parte se habían saltado la línea. ¿En qué parte se habían saltado la línea? O no era cierto la profecía, o Dios se había equivocado, o ellos habían especulado, o el escrito les estaba indicando qué era. Entonces, tuvieron que volver a estudiar, así como nosotros hemos tenido que volver a estudiar, hermano. Y yo, la verdad que yo le hago la recomendación que toda vez que usted tenga un chancecito, vuelva a leer los capítulos y usted va a ver que cada vez que usted lo lea, va a encontrar una línea que usted antes no había comprendido. No porque la invente, ni porque la va a entender a su manera, sino que uno vuelve a repasarla y vuelve a comprender la magnificencia que era ese santuario y lo que significa en nuestra vida de manera actual. Seguimos. Entonces, dice aquí, después que los israelitas se hubieran establecido en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual, aunque edificio permanente y de mayores dimensiones, conservaba las mismas proporciones y el mismo amueblado. El santuario subsistió así
menos durante el plazo en que permaneció en ruinas en tiempo de Daniel, hasta su destrucción por los romanos en el año 70 de nuestra era. Tal fue el único santuario que haya existido en la tierra y de la cual la Biblia nos dé alguna información. Pablo dijo de él que era el santuario del primer pacto, pero ¿no tiene el nuevo pacto también el suyo? Ahora, cuando nosotros hablamos del primer pacto y el segundo pacto, también hemos tenido la oportunidad de estudiar esto en los cultos de adoración y en los sermones de sábado. Y en el santuario terrenal, todo pecador tenía que llevar una oveja, un cordero. Ese cordero tenía que haberlo criado él y haberlo cuidado, y ese cordero debía tener 1 año de vida. Ahí está, Patriarca y Profeta. Los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio nos habla sobre eso. Y no era que usted ahora llegaba y le decía al vecino, oiga, denme una oveja que hoy tengo que ir al santuario en la mañana y no tengo. Pedí perdón. Dice que era lo que usted cuidaba. Era una ofrenda que usted tenía que tener ahí porque esa era su ofrenda para presentarse. Y ahí usted ahora tenía que creer por fe que cuando usted confesaba sus pecados con sus manos puestas sobre ese cordero, al entrar al atrio, usted depositaba sus pecados ahí y usted ahora degollaba usted mismo el cordero, no lo hacía el sacerdote, lo hacía usted mismo. El sacerdote recogía la sangre y esa sangre, ya lo estudiamos, era entrada al santuario y era puesta sobre la cortina y las otras sobre los cuernitos del altar del sacrificio que había allá adentro, del altar que había ahí dentro del incienso. Usted mismo. Ahora bien, volvemos acá. Vuelvo a la pregunta. Pero ¿no tiene el nuevo pacto también el suyo, o sea, su santuario? Volviendo al libro de los Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto, al cual se aluden las palabras ya citadas del apóstol Pablo. En verdad, el primer pacto también tenía reglamentos del culto y su santuario que lo era de este mundo. El uso de la palabra también implica que Pablo ha hecho antes mención de este santuario. Volviendo al principio del capítulo anterior, seré lo principal, pues, entre las cosas que decimos es esto. Tenemos un tal sumo sacerdote, y este versículo lo vamos a tener aquí en el capítulo 11, en el versículo 11 del capítulo 9 de Hebreo. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés. Y este segundo es asentado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario, los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este es Cristo, nuestro gran, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice ahí el escrito? Nuestro gran sumo sacerdote. Amén, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra y el otro está ¿en dónde? En el cielo, dice el escrito. En el cielo. No lo digo yo, está allí. Está en el cielo. Por eso es que se le dijo a Moisés, es fiel copia, hazlo exactamente como te lo estoy diciendo, porque es fiel copia del que está ahí arriba. Entonces, si en el cielo hay un santuario, hermano, en el cual ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote, pregunta ahora de puntos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal? ¿Qué hacía? Si la memoria me traiciona, yo puedo volver de nuevo al libro Cristo en el Santuario, puedo volver de nuevo a Historia de Patriarcas y Profetas, Cristo en su Santuario, y puedo volver aquí donde dice el Santuario Celestial en miniatura. Cristo, ahí ustedes van a tener varios capítulos. Ese libro es muy bueno que lo podamos leer. Y nosotros repasamos aquí, hermanos, y vamos a mirar
en qué consistían los servicios y qué hacía el sumo sacerdote. Porque yo hace un rato les hice un repasito rapidito. Los sacerdotes y el sumo sacerdote. Los sacerdotes tienen un trabajo, el sumo sacerdote tiene un trabajo. Si nosotros nos vamos al libro de Cristo en el santuario, ya les voy a pasar acá. Dice aquí. Cristo en el santuario es capítulo 2, el santuario celestial en miniatura. En la página número 37 del párrafo 1, ahí hay un título que dice el día de la expiación. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra allí desarrollada contemplaba el ciclo anual de las ceremonias. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar la sangre del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, en el cual todo su pecado. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y dice el verso aquí, y pondrá Aarón. ¿Quién era el que entraba a hacer eso? El sumo sacerdote. Ahí está el nombre, que no había duda. Y si nosotros vamos a los capítulos de Levítico, Dios había dicho, Aarón es el sumo sacerdote. Figura de Cristo. Figura de Cristo. Y ahí nos explica ahora lo que sucedía. Ahora, nos vamos de nuevo al conflicto de los siglos, hermanos. Y aquí, a ver, conflicto de los siglos, nos vamos acá. El templo de Dios, el capítulo 24. Seguimos leyendo acá. Déjenme buscarlo aquí. Y vamos a ampliar. Entonces aquí, volvemos a... Estamos viendo aquí del capítulo 24. Déjeme bajar. Entonces leíamos de la página 408. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés, y este segundo es asentado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra, el otro está en el cielo. Además del tabernáculo construido por Moisés, fue hecho según un modelo. El Señor ordenó conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y lo mandó además, mira, y hazlo conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. O sea que ya Moisés había visto el santuario celestial. Ya lo había visto. En el santuario celestial en el cual Jesús ministra, es el gran modelo del cual el santuario edificado por Moisés no era más que trasunto. Si era igualito, imagínense cómo se... Y era imponente, yo no sé, hermano, pero es como que imponente esa obra. Y todavía a mí me sorprende más, hermano, porque esta gente estaba en el desierto. No había máquinas para hacer láminas de oro. ¿Cómo las hacían? Si esas paredes y esas columnas de madera tenían que estar cubiertas de oro. No había. Hoy día usted necesita un tema de una hojalatería y usted busca la plancha y todo lo demás, hay herramientas. Yo veo a Terce que para abrir un hueco en la pared, pues antes usted con un cincel puede pasar la tubería en aire acondicionado. Ahora yo veo que Terce tiene una herramienta que es así, se la pone a un taladro y hace un huequito redondo perfectamente hermoso, estético. ¿Cómo hacían? Ahí está. La pericia artística desplegada en su construcción, leo, mire, no es mi palabra, estoy leyendo. La pericia artística desplegada en su construcción fue una manifestación de la sabiduría divina.
Las paredes tenían aspecto de oro macizo y reflejaban en todas direcciones la luz de las 7 lámparas del candelero de oro. La mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso relucían como oro bruñido. Por eso cuando Juan, en Apocalipsis, por eso es que cuando Juan en Apocalipsis tiene esa visión, él decía, como bruñido en fuego, como oro, como que fuego tenía esa imagen que yo había visto. Porque Juan tuvo la oportunidad también de ver el santuario, hermano, y ver a Cristo en el santuario. Sigo leyendo aquí. La magnífica cubierta que formaba el techo, recamada con figuras de ángeles en azul, púrpura y escarlata, realzaban la belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la Santa Chequina, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. Pero Aarón era humano. Aarón tenía que hacer sacrificio por él mismo, pedir perdón por sus pecados. Y lo más interesante de esto, hermano, es el escrito dice que cada uno de los miembros del pueblo de Israel, que ya hemos visto que eran más de 1 millón, tenían que haberse preparado, no solo lavar sus vestidos, sino su alma. Todos sus pecados tenían que haber sido confesados, porque el más mínimo que no se hubiese confesado iba a recaer sobre Aarón, que era el sumo sacerdote, porque no estaba plasmado ese pecado allí dentro del santuario. Dentro del santuario. ¿Contamina la sangre un lugar? Sí. Sí. Usted me dirá, ay, ¿por qué? Porque la sangre es un tejido. Y aunque usted me diga, ay, pero no es un pedazo de piel, la sangre es un tejido porque está compuesto por cuatro grupos de células. Y todo tejido está formado por grupos de células similares que se unen y forman un tejido. La sangre contaminaba, la sangre se descompone, la sangre huele mal. Entonces expuesta al oxígeno, al ambiente, huele mal. Se endurece, huele feo, se descompone. Entonces, hermano, nuestros pecados, y lo digo con propiedad porque lo vamos a leer, nuestros pecados contaminan el santuario. Sigo aquí. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, mire aquí dice, y léalo por favor conmigo, no es que ministraba, dice, ministra, vaya que ricura el idioma español, no hay duda, ya, tiempo que se ejecuta ya y que cada día es un verbo de acción. Así lo dice el español. Ministra por nosotros ante el trono de Dios, la morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de Él y millones de millones están en su presencia. Y eso fue lo que vio Daniel también, hermano, y por eso usted ve que interesante, y todo el que invente alguna cosa, hermano, que no puede estar escrita o probarse con un escrito no está bien. Mire, Daniel 7:10 dice, un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. Y el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Ahora dice aquí, en este templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Y nos acaban de hacer el recuento de lo maravilloso que era ese santuario terrenal. Sin embargo, dice, ni idea de lo que es el celestial. Con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se lleva allí a cabo para la redención del hombre. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dada al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, y esto está en Apocalipsis 4:5, y es bueno que lo podamos marcar allí, 4:5. Dice aquí, dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí
7 lámparas de fuego ardiendo. ¿Sí? Busquemos, leemos. Apocalipsis 4, versículo 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Cuando uno lee esto en Apocalipsis, uno empieza a decir, ay, qué conflicto. Ese libro de Apocalipsis me da mucho miedo. Lo que pasa es que Juan no encontraba cómo explicar todo lo que él había visto. Así que él trataba de buscar lo más en su idioma de poder explicarlo. Pero aquí Dios no lo dijo. Dice aquí, contempló ahí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. ¿Había un candelabro en el santuario? Sí. ¿Con 7 lámparas? Sí. ¿Que tenía el fuego encendido todo el día? Sí. No debían apagarse. Dice que no debía apagarse. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Este altar de oro del incensario, ¿dónde estaba? En el lugar santo, justo delante del velo. Lo vimos, ¿verdad? Lo estudiamos. Bien. Entonces, en Apocalipsis 8:3, usted tiene esa explicación de Juan. Juan, como yo les dije desde la primera clase que dimos, pudo ver el santuario celestial y lo que estaba ocurriendo ahí. Se le permitió al profeta, y aquí lo puedo sustentar, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal. De nuevo, fue abierto el templo de Dios y esto lo encontramos en Apocalipsis 11:19. Juan de nuevo miró y dice, y miró hacia adentro el velo interior. ¿Cuál velo interior, hermano? Ese que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dios le permitió a Juan levantar el velo y mirar lo que había allí. Y dice aquí, mirar del velo interior al lugar santísimo. Y dice el escrito, allí vio, ¿qué vio Juan? Así mismo, el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Y esto, hermanos, tuvieron que repasarlo de nuevo. Nuestros hermanos pioneros tuvieron que volver a estudiarlo otra vez para comprender qué estaba pasando. Si era que el santuario era purificado, entonces, ¿qué parte del santuario? ¿Qué santuario? ¿En dónde? Así fue como los que estaban estudiando ese asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le fue enseñado. Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo. Juan afirma que lo vio en el cielo. En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. Entonces, ¿abolió Cristo los 10 mandamientos? No. Ahí está. Ahí están. En el lugar santísimo está la ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contenía las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Allí se representan la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Solo la sabiduría infinita podía idear semejante unión. Solo el poder infinito podía realizarla. Esa unión es una unión que llena todo el cielo de admiración y adoración. Los querubines del santuario terrenal que miraban reverentemente hacia el propiciatorio representaban el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la obra de redención. Es el misterio de misericordia que los ángeles desean contemplar, a saber que Dios puede ser justo al mismo tiempo que justifica al pecador arrepentido. Al menos no, hermano. Y a pesar de eso, todavía dice aquí, sigue teniendo misericordia del pecador arrepentido y reanuda sus relaciones con la raza caída. Que Cristo pudo humillarse para sacar innumerables multitudes del abismo de la perdición y revertirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia justicia, a fin de unirlas con ángeles que no cayeron jamás y permitirles vivir para siempre en la presencia de Dios.
La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías. Y ahí la tenemos. Y son profetas que vivieron en tiempos diferentes, hermano. Quiere decir que la guía recibida de ellos no es un desorden. No es un desorden. Y todo el que lo invente, hermano, y que empiece a especular aquí y allá, es porque la boca le permite hablar lo que quiera, pero no porque es el escrito que está allí. Y seguimos leyendo aquí. Voy más abajo. Y dice bajo el párrafo 400, la página 412, el párrafo punto 2, pero queda aún la pregunta más importante por contestar. ¿Qué es la purificación del santuario? Dice aquí, en el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal, pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? Pregunta. ¿Había que purificar el santuario celestial, hermano? Vamos a ver. Vuelvo aquí. Pero queda una pregunta más importante por contestar. Y sigo leyendo del mismo capítulo, la página 412, el párrafo número 2, bajo el párrafo número 2. Pero queda una pregunta más importante por contestar. ¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. Pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la Epístola a los Hebreos se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, que es el capítulo 9 que leímos con los versos 11 al 13. El terrenal y el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto, a saber, ¿qué dice ahí? La preciosa sangre de Cristo. Se derramó la sangre de Cristo en el santuario celestial, hermano. Se derramó la sangre de Cristo dentro del santuario celestial, en el cielo, ahora lo estoy repitiendo mucho, en el santuario celestial. Se derramó la sangre de Cristo en el cielo. ¿Por qué se me están durmiendo? Vuelvo a preguntar. Se derramó la sangre de Cristo en el cielo, en el santuario celestial, dentro del santuario celestial. No, claro que no, hermano, dígalo con seguridad. No. ¿Dónde murió Cristo? En la tierra, en el Gólgota, en el Getsemaní. Es más, dice el deseado de toda la gente en el capítulo de la crucifixión de Cristo, hermano, que Cristo vino paulatinamente desangrándose por todos los golpes que recibió y el maltrato. Y literalmente, físicamente, médicamente, de acuerdo a la medicatura forense, Cristo literalmente derramó hasta la última gota de su sangre. Todo. ¿Fue derramado en el cielo? No. Aquí, en la tierra. Aquí, en la tierra. Y el texto dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo se dio hasta lo último. De hecho, que cuando el soldado le metió ahí, dice que solo salió como agua. Claro, plasma, es todo lo que había. No había nada más. Seguimos aquí. El servicio del santuario terrenal, sigo leyendo bajo la página 413, el párrafo 1. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados. Ustedes ven que yo no les he presentado mis especulaciones, estoy demostrándoles lo que dice el escrito. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal,
Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne en la sangre está, literal. Usted puede tener todos los órganos completos, hermano. Pero usted se hace una cortada en la cual usted ahora pierde su sangre y se murió. Se murió. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador, que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Ahí quedaba. Ese era el registro. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo, dióla él a vosotros, para llevar la iniquidad de la congregación. Vaya y la responsabilidad. Por eso es que los hijos de Aarón, cuando encendieron fuego extraño, Dios no podía otra cosa nada más que matarlos. Cayó fuego del cielo, los incineró automáticamente. Y Aarón tenía prohibido, dice el escrito, manifestar la más mínima expresión física de dolor. Lo tenía prohibido. Ustedes ven la misericordia que Dios tiene para nosotros. Yo no existiera. Yo no existiera. Sigo aquí. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran transferidos hacia el santuario y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos, para limpiar el santuario, para purificarlo. Para purificarlo, me están llevando el hilo, ¿verdad? Para purificarlo, para eliminarlo. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. Así hará expiación por el santuario a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el tabernáculo de reunión que reside con ellos en medio de sus inmundicias. Debía hacerse también una expiación por el altar. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando yo ahora leo, hermano, ahí está Levítico 16, el capítulo, el libro y el capítulo en el texto. Cuando usted escucha la palabra inmundicia, ¿usted en qué piensa? Basura, desecho, de repente descomposición. Ahora yo le pregunto, hermano, después de haber leído esto, entonces, mire, escúchame bien, por favor, que no le estoy diciendo que eso es lo que está ahí. Esa es mi especulación para que podamos entender la palabra inmundicia. Entonces, ¿quiere decir que el pueblo de Israel llevaba sus basuras y la echaba dentro del santuario? La basura de la comida, sus defecaciones. Claro que no, hermano Ariel, exactamente. No. ¿Qué era lo que entraba al santuario? La sangre de ese cordero. Pero esa sangre llevaba la representación de ¿qué cosa? Del pecado. Y el pecado, dice, es la transgresión de la ley. Y la ley tiene 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos están claros, hermano. Claritos. Yo soy el que quiero inventarle cosas. Esas inmundicias, imagínense cómo las llama Dios, contaminaban el santuario. Una vez al año, sigo leyendo, ahí mismo en la página 413, el párrafo 3, bajo ese párrafo, una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. Y cuando usted purifica algo, hay un producto que se llama Pato Purific, que dice que usted se lo pone al baño y le quita el sarro. Bueno, había que hacer algo como eso, una limpieza total.
El servicio que se realizaba allí contemplaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. La una suerte era para Jehová y la otra para Sacelo. O sea, este es el cordero para sacrificio por el perdón de los pecados y este es el que va a llevar entonces luego los pecados que han sido ordenados lejos del santuario. Lo leemos. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová de ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Inmolado era muerto. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio delante de él. Mataban ese macho cabrío que representaba a Jesús, recogían la sangre, el sumo sacerdote entraba y detrás del velo, envuelto en un humo de incienso, entraba al lugar santísimo y sobre el propiciatorio ponía esa sangre. ¿Sí? Estamos claritos hasta aquí, ¿verdad? Seguimos. También había que rociar con ella el altar del incienso que se encontraba delante del velo. Y pondrán entre ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo. Y este hermano era el que representaba a Sacelo, o sea, a Satanás. Y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Esto está en Levíticos. El macho cabrío emisorio no volvía a Israel, no volvía al real de Israel. O sea, el emisorio era el que llevaba todo. O sea, en una conversación o en la gráfica del lenguaje de español dice que está el emisor y el receptor. Este es el emisor porque él llevaba todos los pecados ahora. El macho cabrío emisorio no volvía al real de Israel y el hombre que lo había llevado afuera debía lavarse y lavar su vestido con agua antes de volver al campamento. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado. Y además, hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Por eso el refrán, el que anda con la miel, algo se le pega. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. El servicio típico enseñaba importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirla, ¿a dónde? Al santuario. Con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima, rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Y luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo su mano sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesando sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario, y éste los llevaba luego lejos y se le consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y ojo, pónganme atención aquí, hermano, viene la cosa. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace, ¿qué dice allí? Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace realidad en el santuario celestial. Estoy leyendo. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice en Hebreo 9:24, no entró Cristo en un lugar santo hecho de manos, sino que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros.
El servicio de sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representaba la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Y seguimos aquí. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación acerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros del registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación a fin de año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. ¿Lo subrayaron? ¿Lo comprendieron? Eso fue lo que tuvieron que volver a comprender nuestros hermanos pioneros, hermanos. Se les habían pasado detalles. Asumieron de pronto, sí, estudiaron, pero de pronto, como cuando los discos antes con la aguja, que si usted lo tocaba un poquito se le saltaba la aguja y caía en otro lado, les pasó a nuestros hermanos. Entonces, así como lo había anunciado Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra y la purificación del santuario. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. Por eso es que ahí decía Juan, y los libros fueron abiertos. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Ni usted ni yo vamos a tener, después que Cristo venga y salga del santuario, hermano, como sumo sacerdote, ningún espacio para que ahora yo voy a cambiar y voy a mejorar por los siglos. No vamos para ningún lado. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. ¿Dónde derramó Cristo entonces su sangre? En la tierra, en el atrio, tierra. Y a que todo el mundo lo pudo mirar. Y fue levantado y terminó de derramar su sangre ahí. Se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simboliza a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Oiga esta palabra. No dice de los arrepentidos, dice de los verdaderamente arrepentidos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y buscamos
perdón. Debe haber ahora dolor, angustia, alejamiento, convicción de no volver a pecar. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Entonces, hermano, concluyendo, ven que nosotros debemos comprender qué pasaba y por qué, y cada una de las cosas que sucedían en el santuario terrenal. Porque la única manera de que yo pudiera comprender todo esto. Entonces, hermano, tristemente, Cristo tiene a veces que hacer hasta trabajo extra por mí. Pero no lo va a hacer siempre. Va a llegar un momento en el cual ya va a dejar de ser mi intercesor. Y yo les decía a ustedes que por experiencia personal y espiritual, uno debe conocer el santuario, hermano. Porque me ha tocado sobre la marcha ver a adventistas de toda una vida. Que cuando yo ni siquiera tenía idea de estar en la iglesia adventista, ya ellos eran adventistas. Me tocó escuchar de pioneros adventistas que llevaron el evangelio adventista a Chiriquí, que anduvieron por las montañas, que todas estas iglesias ahora de Macano, de Cerro Cabuya, de lo que se denomina los Tres Ángeles que menciona Lalito, la de Puerto Almuelle, la de Cerro Punta, la de por allá bien metido por la montaña, por allá. Este pionero, junto con un pionero americano que vino a caballo, bajo la lluvia, hicieron su trabajo. Y que luego para el final de los tiempos escucharle decir que la Biblia se enredaba toda. Y luego ver entonces a su familia practicar enseñanzas porque supuestamente los judíos mesiánicos tienen la razón. Ahora creer cualquier cosa es triste. Y cuando yo hice la pregunta, y entonces, si Cristo murió en la cruz, ¿por qué están haciendo expiación otra vez? Porque llegaron a tener cordero para comer y hacer Pascua y todo lo demás. Cuando hice la pregunta, nadie supo respondérmela. Entonces comprendí, hermano, que yo tenía que repasar nuevamente. Tenía que comprender qué pasó en el santuario. Porque si ustedes notan, hermano, Juan comienza con eso en su libro de Apocalipsis. Juan comienza con esto y dice, vi tronos que fueron abiertos y se sentó, dice aquí el anciano de días, y nosotros lo vemos en Apocalipsis. Y él dice que ahí como muerto. Mire, aquí dice en Apocalipsis capítulo 1 y les voy a leer verso 13. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, Apocalipsis 1, 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno. ¿Y usted sabe por qué lo escribe así? Porque él no tenía cómo explicar el brillo que él veía, esa luz, ese destello. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Juan lo vio, y lo vio todo, y lo escribió. Y quizás no los escribió con mucha explicación porque el hombre no encontraba cómo proyectarlo. Yo no sé, cuando a usted le gusta mucho algo y usted quiere que otra persona sepa lo bueno que es, usted le mete feeling al cuento, sentimiento para que la gente lo sienta, ¿sí o no? Porque usted está convencido que eso es bueno. Entonces Juan pudo gustar y ver qué bueno es Jehová.
Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que hemos terminado con la serie de estudios ni no porque no haya más, hay mucho más que dar, pero creo que ahora queda de nosotros seguir esculcando y mirando esta perla de gran precio, pero que podamos comprenderla de forma tal que podamos nosotros ahora, cuando nos sentamos con esta lección que hemos visto últimamente, hermano, nadie nos eche cuento, porque el escrito está para nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar las estrofas del himno 496 para terminar nuestra escuela sabática. Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ven, hermoso sin igual, y en tus verdes márgenes tranquilo Inclinamos nuestros rostros. Terce, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Oramos pues. Amante Dios y bondadoso Padre Celestial, nuevamente, Señor, alabamos y engrandecemos tu nombre por los siglos de los siglos, Señor, porque has tenido a bien en darnos a conocer el plan de la salvación, Señor, como esa expresión máxima del amor que has tenido por todas tus criaturas, Señor, y en especial de las criaturas de este planeta Tierra. Oh Padre, te pedimos pues que tu Espíritu pueda tocar nuestros corazones para que este mensaje tan sublime, tan imponente, a la vez tan esperanzador, Señor, no caiga en oídos olvidadizos, sino que podamos, Señor, entender que si nos llegásemos a perder, no es culpa tuya, Señor, pero que habiendo el cielo puesto tan grande don a nuestra disposición, ninguno, ni siquiera en sueños, debe verse perdido.
Oh Padre, ayúdanos pues a recibir de ti constantemente la gracia divina que nos transforme, Señor, que nos limpie, que nos purifique, de tal manera, Padre, que cada día podamos caminar en esa gracia y en esa sabiduría que tú dotas a todo aquel que estudia tu palabra. Oh Padre, continúa con nosotros en el resto del programa, que tu Espíritu pueda seguir, Señor, taladrando en nuestros corazones y conciencias de piedra, Señor, hasta convertirlos en eso que tú quieres, corazones de carne, en donde podamos observar tus principios, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, solo me queda invitarlo para el próximo sábado en la escuela sabática y nos preparamos para nuestra lección.